Nos vamos a referir a continuación a la utilización de la punción biopsia percutánea guiada por tomografía computada en el diagnóstico de las enfermedades del tórax. Hemos volcado aquí nuestra experiencia trabajando en forma individual y conjunta durante el último año. La realización de 252 punciones biopsias guiadas, de las cuales 54 correspondieron a enfermedades del tórax, nos ha permitido introducir modificaciones técnicas para un mejor desarrollo de este procedimiento. Si bien el fin del acto médico es la curación del enfermo, para llegar al mismo se necesita efectuar un diagnóstico. El diagnóstico podrá ser un diagnóstico de laboratorio, un diagnóstico radiológico o un diagnóstico clínico. Pero el médico lo que busca es el diagnóstico de certeza, el diagnóstico anatomopatológico. Para llegar a este y en el curso de la historia de la medicina, nos hemos valido de diferentes procedimientos. Pero sin duda que los avances más notables en el diagnóstico se han logrado durante la última centuria. El descubrimiento de los rayos X a fines del siglo pasado, en el año 1895, marcó un hito trascendente en el diagnóstico de las enfermedades, pues permitió la visualización de los órganos internos sin necesidad de una intervención quirúrgica. Pero hasta hace no más de 20 años, el diagnóstico de los órganos parenquimatosos sin posibilidad de opacificarse continuaba siendo el desafío. La unión de la computación a las radiaciones ionizantes permitió el descubrimiento de la tomografía computada, con la cual se pudo llegar al diagnóstico de afecciones de órganos tales como el cerebro, los riñones, el hígado o el vaso. Continuaba sin poder hacerse el diagnóstico anatomopatológico. El desarrollo de las agujas finas de punción nos permitió, guiándonos con la precisión de la computadora, llegar a los lugares más profundos del organismo. De esta forma se hizo realidad la posibilidad de llegar a un diagnóstico de certeza sin necesidad de una intervención incruenta. Es a este procedimiento sencillo, simple y eficaz, la punción biopsia guiada por tomografía computada, a la que nos vamos a referir hoy. Digamos que su positividad diagnóstica es superior al 90% de los casos de diagnósticos anatomopatológicos. Vamos a ver ahora su forma de realización y las modificaciones que hemos establecido para hacerlo aún más sencillo. La realización del procedimiento se inicia con la discusión del caso por los especialistas. Se debe llevar a cabo una evaluación conjunta y criteriosa de los exámenes previos que demuestran la lesión. Se observará el tipo de la misma y la mejor forma de acceder a ella. Se valorarán las alteraciones generales y locales que puedan impedir la realización del estudio. Queremos resaltar que este paso, que parece intrascendente, es fundamental, pues el porcentaje de éxitos del método está en relación con este análisis crítico previo. En lo que hace a la elección de la vía de abordaje para la realización de la punción percutánea, hemos dividido a las afecciones del tórax en enfermedades pulmonares, pleurales o mediastínicas. De acuerdo a la localización que determinamos previamente en las radiografías simples, dividimos a estas alteraciones en superiores o inferiores, anteriores, laterales o posteriores y periféricas o iliares. De acuerdo a la posición de la lesión, elegimos la vía de abordaje correspondiente. La vía de acceso a la lesión debe ser la más cercana y la que permita llegar a ella sin atravesar otras estructuras.
Para las lesiones pleurales o periféricas pulmonares anteriores, accedemos por la pared costal anterior a nivel de un espacio intercostal con el paciente en decúbito dorsal. Si los espacios son pequeños o están cerrados, aumentamos su abertura colocando una almohada por debajo del paciente. Para los procesos situados en los planos posteriores, se accede, como se ve en este esquema, por la pared posterior con el paciente en decúbito ventral. Para evitar las estructuras óseas, lo hacemos o por las regiones paravertebrales, o por las regiones interescapulovertebrales, o por los espacios intercostales inferiores. Si la lesión es periférica y lateral, colocamos al enfermo en el decúbito lateral opuesto. En los casos de alteraciones pulmonares superiores, ubicadas en los vértices o en las regiones infraclaviculares, ingresamos o por la vía subclavicular haciendo un trayecto oblicuo ascendente, o por la vía supraclavicular con un trayecto descendente. En todos los casos, previamente se determinó con el tomógrafo la vía más directa y más corta desde la piel al sitio de la lesión. ¿Cómo se elige la aguja? Nosotros, de todas las agujas que vamos a describir, utilizamos una o dos que son las que mejor resultado nos han dado. La elección de la aguja se basa en, primero, utilizar la más gruesa de las agujas finas posibles para la técnica efectuar. Utilizamos las agujas más finas en los procesos pulmonares sin contacto pleural y en las lesiones pleurales de escasa profundidad. Las agujas de mayor grosor las usamos para la punción de lesiones pleurales profundas o de lesiones pulmonares con amplio contacto pleural. El mismo tipo de aguja utilizamos para evacuar colecciones pleurales. En el caso de punciones del mediastino, la elección dependerá de la vía de acceso. Si para llegar a ella se debe seguir un trayecto transpulmonar, usamos agujas finas. Si se ingresa directamente al mediastino y no existen por lo tanto riesgos de neumotórax, se puede utilizar una aguja de mayor grosor. Los tipos de agujas existentes en el mercado y que con mayor frecuencia se utilizan son, en primer lugar, la aguja tipo Turner, que es una aguja delgada, se presenta en 4 calibres, 22, 20, 18 y 16, y en 2 longitudes, 15 y 20 centímetros. La vemos en este esquema, arriba sin mandril y abajo con mandril. Su carácter distintivo es que su extremo se encuentra biselado a 45 grados. Este otro tipo de aguja es la Franzen, que posee en su punta un bisel en tridente para cortar los tejidos que atraviesa. El mandril tiene su extremo en forma de estilete. Se presenta en 4 calibres, 22, 20, 18 y 16, y en 2 longitudes, 15 y 20 centímetros. La aguja Zavala es utilizada para la biopsia del pulmón. Como vemos aquí, tiene 2 componentes. Una aguja corta para atravesar la pared del tórax y una larga para el pulmón, la que presenta su extremo biselado. Sus calibres son 25 y 24, con longitudes de 9 y 15 centímetros. La aguja tipo Chiva es también fina, con un extremo biselado a 25 grados. Se usa para la biopsia del pulmón y viene en 2 longitudes, de 15 y de 20 centímetros. En el esquema la vemos sin mandril arriba y con mandril abajo. El set de Green es usado para la punción biopsia del pulmón. Su equipo está provisto de 2 agujas, una gruesa para atravesar la pared y una fina que se introduce en la gruesa para realizar la biopsia aspiración. Tiene, como vemos, un trocar dentado para cortar los tejidos. Aquí la observamos
con y sin mandril. Esta es nuestra aguja preferida, pues con ella dejamos la aguja gruesa que pasa solo una vez por la pleura y pasamos las finas tantas veces como queremos por el interior de la gruesa, lo que nos permite efectuar correcciones de dirección y tantas tomas como lo indique el análisis anátomo-patológico inmediato. La aguja que observamos es la tipo EZM, es fina, biselada, con un mandril en estilete. Una vez elegida la aguja, se inicia el procedimiento. Se coloca al enfermo sobre la mesa del tomógrafo en la posición adecuada de acuerdo a la vía de abordaje elegida, en decúbito dorsal, decúbito ventral o decúbito lateral. Obsérvese en esta foto la luz de alineación del equipo sobre la piel del paciente. La misma está indicando el plano de corte de la tomografía. Con el enfermo en la posición adecuada, se realizan los cortes tomográficos prepunción sobre la zona afectada. En este vemos la lesión en los planos posteriores del pulmón derecho sin contraste. Y en el siguiente vemos el corte tomográfico luego de la inyección de la sustancia iodada. Solo administramos contraste cuando se punza el mediastino o las zonas ciliares pulmonares con el fin de resaltar las estructuras vasculares y evitar su punción. Posteriormente colocamos un pequeño reparo sobre la piel del paciente. Dicho reparo se ubica paralelo al eje axial del enfermo, próximo al punto de entrada de la aguja y a la altura del plano de corte señalado por el tomógrafo. Este reparo metálico que estamos observando desde los pies del enfermo determina el plano Z de los ejes cartesianos. Y aquí se ve con más detalle el mismo reparo, pero desde la cabeza del paciente. En este gráfico de un corte axial, el punto A corresponde al reparo metálico sobre la piel. La lesión es la imagen redondeada y el plano cartesiano Z, el del reparo. Y es el plano perpendicular al reparo metálico a la altura de la lesión y X, el plano horizontal de la misma. Se elige un sitio para la punción que aparece señalado con la letra B en este esquema. A minúscula es la distancia sobre la piel entre el reparo metálico A mayúscula y el sitio de punción B. Señalado con las letras alfa y beta están los ángulos complementarios determinados entre los ejes cartesianos y la trayectoria de la aguja. Con el corte prepunción colocado en la pantalla de la computadora y con su ayuda se determina mediante el trazador de la misma la distancia por la superficie entre el marcador A y el punto de acceso B. Con el cursor en el punto B se traza la distancia hasta el sitio de la lesión. Se descomponen las coordenadas X e Y se establecen los ángulos complementarios y la distancia desde la piel a la lesión. Así queda establecida la dirección a seguir por la aguja. Con la luz de alineación proyectada sobre la piel del enfermo, se marca con tinta indeleble al alcohol el eje Y. Se toma la distancia desde el reparo metálico hasta el punto de punción sobre la piel y se traza una línea que corta
a la anterior paralela al eje Z. Donde se cruzan dicha línea, o sea, el eje Z, con la marca del plano de corte, el eje Y, queda, como vemos aquí, el punto B señalado con tinta. Realizamos la antisepsia de la zona, se colocan los campos estériles y se efectúa un abón de anestesia local. Aquí vemos el campo preparado con el punto B señalado sobre la piel. Antes de continuar con el procedimiento, digamos que el material para la punción debe incluir guantes, gasas, campos y compresas fenestrados estériles, desinfectante, silocaína al 2% sin epinefrina, regla milimetrada, transportador de ángulos, agujas descartables, marcador, jeringas descartables con émbolo de goma y pico central de 20 centímetros cúbicos, frascos y portaobjetos para el material obtenido y el set de punción elegido. Una vez preparado, el enfermo se efectúa la punción en el sitio señalado con la ayuda de un transportador, en el que previamente se ha marcado uno de los ángulos complementarios para respetar la trayectoria a seguir por la aguja. Previamente, con un tope estéril se ha señalado en la aguja la distancia piel-lesión, que es igual a la distancia extremo de la aguja tope. Con la aguja colocada, se hace un corte tomográfico intrapunción para confirmar la posición. De ser esta correcta, se obtiene material, como en este caso que estamos observando, de punción de una lesión iliar. Luego se efectúa el corte de control postpunción. Pero puede ocurrir que no nos encontremos en el lugar adecuado al realizar el primer intento. Es el ejemplo que vemos aquí. El corte tomográfico prepunción con la medición correspondiente en un paciente con un pequeño cáncer del pulmón. El primer intento falla y la posición de la aguja es posterior con respecto a la lesión. En el segundo intento, si bien el extremo de la aguja está más cercano a la lesión, su posición no es aún la correcta. Se efectúa la corrección modificando la trayectoria intrapulmonar sin efectuar un nuevo paso por la pleura para disminuir el riesgo de provocar un neumotórax. Y en esta tomografía se llega al blanco obteniéndose el material. Posteriormente se sigue con el procedimiento habitual llevando a cabo el corte postpunción de control. Este paciente era portador de un tumor de pulmón de tipo OATSEL. Es fundamental, y lo queremos resaltar especialmente, la necesidad del patólogo en el momento de la realización del examen. No iniciamos el estudio sin su presencia. Con el material obtenido se hacen extendidos citológicos que son coloreados con hematoxilina floxina, hematoxilina eosina y en muchos casos se realizan pruebas de inmunocitoquímica. ¿Cuáles son las indicaciones de este procedimiento? Las indicaciones en las enfermedades del tórax las dividimos en tres grandes grupos: indicaciones pulmonares, indicaciones pleurales e indicaciones del mediastino. En lo que hace a las enfermedades pulmonares, está indicado llevarlo a cabo en todos aquellos procesos pulmonares no vasculares en los cuales no se pudo llegar al diagnóstico por otro método incruento realizado previamente. Nosotros punzamos lesiones pulmonares mayores de 3 milímetros de diámetro. La positividad de la punción realizada
y el grado de dificultad de la misma está en relación con el tamaño, con la profundidad y con el paciente. A menor tamaño de la lesión, mayor dificultad para la realización de la punción. A mayor profundidad de la misma, también mayor dificultad para llevar a cabo el procedimiento. Y en lo que hace al paciente, es necesario que el mismo coopere y se encuentre tranquilo, por lo que consideramos básico mantener una conversación con el mismo previo al procedimiento en el cual se le explique lo que se va a realizar. Por otra parte, hay que valorar las contraindicaciones de este procedimiento o valorar criteriosamente aquellas afecciones que puedan disminuir la positividad del mismo. A estas las dividimos en dos grandes grupos: las contraindicaciones generales y las contraindicaciones locales. Las contraindicaciones generales, en primer término, están derivadas de las afecciones sanguíneas, en especial los trastornos de la coagulación. Y en segundo lugar, la presencia de enfermedades neurológicas que impidan mantener una posición constante al enfermo. En lo que hace a las afecciones locales que puedan contraindicar la realización del procedimiento o disminuir su porcentaje de éxitos, en primer lugar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En segundo término, las alteraciones vasculares pulmonares localizadas, como pueden ser una malformación congénita o un angioma pulmonar. La presencia de una hipertensión pulmonar severa o la existencia de un quiste hidatídico. En este ejemplo vemos una punción guiada en un cáncer pulmonar. En la radiografía computada se observa un hemitórax izquierdo opaco con retracción del mediastino. Al enfermo se le había efectuado una lobectomía inferior izquierda por cáncer de pulmón y 7 meses después se le realizó una neumonectomía por recidiva. Consulta posteriormente por una formación palpable en la pared izquierda del tórax. En este corte prepunción se ve la formación descripta. Se punza la lesión y se obtiene material, realizándose el corte pospunción de control. Este otro caso corresponde a un tumor de pulmón diagnosticado como de tipo OATSEL por cepillado bronquial. Realizamos la radiografía computada previa con el plano de la lesión señalada por la línea de puntos. En el corte tomográfico se ve una imagen densa, irregular, con tractos lineales que lo unen a la pleura. Se hace el corte prepunción con la medición de la distancia a la superficie. Determinada la posición correcta, se aspira y se lleva a cabo un corte tomográfico intrapunción. El material obtenido demostró que se trataba de un adenocarcinoma y no de un tumor de tipo OATSELS. En lo que hace a las indicaciones pleurales de las punciones guiadas, lo hacemos basándonos en las radiografías previas del enfermo. El diagnóstico de la alteración pleural se hace por la visualización de una imagen densa en la radiografía frontal que presente un borde convexo hacia adentro con ángulos de implantación obtusos sobre la pared. Para el caso de las alteraciones pleurales, cuando son poco profundas, o sea, cuando se extienden poco hacia el interior del tórax, utilizamos agujas finas con el fin de evitar la producción de un neumotórax. Cuando el proceso pleural se extiende en profundidad o cuando se trata de una colección pleural que se deba evacuar,
podemos utilizar agujas más gruesas. Este es un corte tomográfico de una lesión pleural con amplio contacto externo. Se ha introducido la aguja, la que está situada en una zona de necrosis. Por ello, hacemos la corrección de su posición, como se ve en este corte tomográfico, y se obtiene el material. Se efectúa el control postpunción, no observándose alteraciones. En este caso, el diagnóstico se logró por las pruebas citoquímicas. Aquí vemos la positividad de la prueba para la bimentina. Y en el siguiente diapositivo, la inmunoreacción positiva para queratina. La positividad de las pruebas citoquímicas para queratina, bimentina y antígeno carcinoembrionario en un tumor pleural poco diferenciado sugiere el diagnóstico de mesotelioma, discriminándolo de un adenocarcinoma pulmonar. En lo que hace a las lesiones del mediastino, este es un procedimiento de elección para la patología de esta región. Hasta hace muy pocos años, el diagnóstico de los tumores mediastinos prácticamente se hacía ante el acto quirúrgico. Con este simple procedimiento, en pocas horas se puede llegar no solamente al diagnóstico de la presencia de la lesión del mediastino, sino al diagnóstico histológico de la misma, como veremos posteriormente. El riesgo que presenta la punción del mediastino depende de un factor. O se penetra para hacer la punción directamente al mediastino, o se llega al mediastino atravesando el pulmón, o sea, siguiendo una vía transpulmonar. Cuando se sigue una vía transpulmonar, el riesgo es el mismo que el que tiene una punción biopsia percutánea de pulmón, el riesgo del neumotórax. Allí utilizamos agujas finas. Cuando se punza penetrando directamente al mediastino, el riesgo de neumotórax no existe, por lo tanto el riesgo de la punción es menor y nos permite utilizar agujas un poco más gruesas. Resumiendo, en el mediastino, región de difícil acceso, este método permite un rápido diagnóstico sin complicaciones. Este tumor aparece proyectado en la radiografía computada sobre el hilio pulmonar derecho. En el corte prepunción se ve situado en el lado derecho del mediastino anterior como una formación redondeada, densa, bien delimitada. Se hace el corte intrapunción y se obtiene material demostrándose que corresponde a un timoma. La positividad para las lesiones del mediastino es de aproximadamente el 90%. Y en este otro caso, vemos en la radiografía computada una gran lesión sobre el hilio derecho. El corte prepunción muestra un tumor del mediastino anterior, muy parecido al caso que acabamos de describir, por lo que radiográficamente y por la tomografía computada, ambas formaciones eran semejantes. Se punza con facilidad y se obtiene el material. Vemos la inmunoreacción positiva para neurofilamento, como se ve en esta diapositiva, y también lo es para cromogranina, como se observa aquí. La patente inmunocitoquímica positiva para neurofilamento, queratina y cromogranina, más ciertos detalles morfológicos, plantearon el diagnóstico de paraganglioma o tumor del cuerpo aórtico. De esta forma, y mediante la punción, se llegó
rápidamente al diagnóstico histológico de un raro tumor del mediastino. Respecto de las complicaciones de este procedimiento, la más frecuente es el neumotórax. Nosotros lo que hacemos para controlar las complicaciones es el corte tomográfico postpunción en forma inmediata. De acuerdo al resultado de este, efectuamos una radiografía simple de tórax para ver si existe un neumotórax o no una hora después de terminado el procedimiento. En el caso de que la radiografía sea negativa y que no exista un neumotórax, termina el control. De existir un neumotórax, llevamos a cabo una nueva radiografía 2 horas después y procedemos de la misma forma. Si el neumotórax existente en la radiografía de 1 hora disminuyó o desapareció, termina el control. En caso de que persista, se verá si ha evolucionado, si ha aumentado o si necesita aspiración, en cuyo caso se interna, y de ser un pequeño neumotórax, se vuelve a controlar radiográficamente a las 24 horas. La incidencia del neumotórax que se dan en las series internacionales oscila entre un 20 y un 40%. En nuestra estadística, el neumotórax es de aproximadamente un 11% y en los últimos casos realizados no hemos tenido neumotórax. Y esto está en relación con la utilización del set de Green, que nos permite realizar un solo pasaje pleural, evitando punciones repetidas que aumentan el riesgo de la producción de un neumotórax. Otro tipo de complicaciones raras es la hemorragia. En los casos de la hemorragia, nosotros hemos tenido, más que hemorragia, un esputo hemoptoico que interpretamos como determinado por la punción de una arteria bronquial en una punción percutánea guiada a una lesión periiliar. Están descriptos también los hematomas pulmonares y raros casos de hemopericardio. El hemopericardio se puede producir cuando se punza una arteria intrapericárdica. Es una complicación rara y grave. Digamos que las punciones del mediastino que han provocado punciones vasculares, aún de vasos pulmonares, no han sido acompañadas de mayores alteraciones. Resumiendo, digamos que para la realización de este procedimiento es básico, en primer lugar, la selección criteriosa del paciente que va a ser punzado. Esto es fundamental, la discusión entre el médico tratante, los especialistas en diagnóstico por imágenes que van a llevar a cabo el procedimiento y la valoración de las contraindicaciones del mismo. En segundo término, consideramos que es fundamental la presencia del anatomopatólogo durante la realización del procedimiento. Este anatomopatólogo debe estar especializado en el examen de pequeñas cantidades de tejido y en la citología. La presencia del patólogo elevó la positividad diagnóstica de nuestro procedimiento porque nos permite, dejando colocada la aguja en el pulmón, nos permite saber si hemos punzado el tejido tumoral o el blanco al cual dirigimos la aguja o si estamos en una zona peritumoral, en una zona de tejido normal, en una zona de necrosis o en una zona abscedada. El hecho de estar el patólogo durante la realización del procedimiento nos indica si estamos en esa zona para corregir la posición de la aguja sin tener que volver a punzar. En tercer lugar, la realización del procedimiento en la forma descripta luego de una correcta selección de la aguja. Ha sido de nuestro interés la divulgación de este procedimiento. Consideramos que el mismo va a brindar una enorme satisfacción diagnóstica. Su positividad, como dijimos, llega a aproximadamente el 90% y por su sencillez, que disminuye no solamente el costo económico, sino también ahorra una serie de exámenes para llegar a un diagnóstico rápido y correcto, consideramos que va a ser de mucho interés para el diagnóstico de las afecciones del tórax. Nada más.